From the Conference Center. Desde el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos un saludo a los miembros de la Iglesia y amigos de todo el mundo que están participando de estas reuniones por radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Andrew Answorth y Joseph Peoples al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando "Tengo gozo en mi alma hoy". La primera oración la ofrecerá el hermano Bradley R. Wilcox, quien sirve como segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes.
Dear Father in heaven, it is good for us Nuestro Padre Celestial, es bueno que estemos aquí. Gracias por esta oportunidad que hemos tenido de adorar durante esta conferencia. Estamos agradecidos por las mujeres y los hombres que dirigen esta obra. Estamos agradecidos por nuestro profeta y nuestros profetas y sus esposas y sus familias. Y estamos agradecidos por los sacrificios que ellos hacen a nuestro favor. Tenemos presentes a los misioneros en todo el mundo. Bendice a los misioneros de servicio, a los que enseñan, los misioneros de edad avanzada y todos los que están avanzando esta obra. Estamos agradecidos por ellos. Oramos por la juventud y los adultos jóvenes, tanto que los amamos. Bendícelos para que sean fuertes, que resistan la tentación, que hagan lo que nuestro profeta ha pedido que hagan hoy, para que venzan al mundo y preparen al mundo para la segunda venida de tu Hijo. Que Él venga pronto. Oramos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia. Le seguirá el elder Ryan K. Olsen, de los 70. Luego de sus palabras, el coro cantará Mi Padre Celestial me ama. Después escucharemos a los élderes Jonathan S. Schmidt y Mark D. Eddy, de los 70. Presidente Eyring. Mis queridos hermanos y hermanas, agradezco estar reunido con ustedes en esta conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hemos sentido su fe y su amor donde quiera que estén. Hemos sido edificados por la enseñanza inspirada, los testimonios poderosos y la magnífica música. Los animo a seguir esforzándose por hacerse merecedores de regresar al Padre Celestial y a Jesucristo. Donde quiera que se encuentren en la senda de los convenios, descubrirán que deben enfrentarse a las pruebas físicas de la vida terrenal o la oposición de Satanás. Cuando me quejé de lo difícil que era algo, mi madre me dijo, Hal, claro que es difícil. Así se supone que debe ser. La vida es una prueba. Ella tenía la capacidad de decir eso con calma, incluso con una sonrisa, porque sabía dos cosas. Dificultades al margen. Lo más importante era que llegara a casa para estar con su Padre Celestial. Y ella sabía que podía lograrlo por medio de la fe en su Salvador. Sentía que Él estaba cerca de ella. Cuando supo que estaba a punto de morir y mientras reposaba en su habitación, habló conmigo sobre el Salvador. Cerca de su cama había una puerta que conducía a otra habitación. Ella sonrió y miró la puerta mientras me decía tranquilamente que lo vería pronto a él. Aún recuerdo haber mirado la puerta e imaginado lo que habría detrás. Ahora ella está en el mundo de los espíritus. Logró mantener la vista fija en la recompensa que anheló a lo largo de años de pruebas físicas y personales. El legado de ánimo que ella nos dejó se describe muy bien en Moroni capítulo 7, donde Mormón alienta a su hijo Moroni y a su pueblo. Es un legado de ánimo a una posteridad como lo fue el de mi madre para su familia. Mormón transmitió
es el legado de ánimo a todos los que tienen la determinación, a través de las pruebas de la vida terrenal, de hacerse merecedores de la vida eterna. En los primeros versículos de Moroni, capítulo 7, Mormón comienza con un testimonio de Jesucristo, de los ángeles y del Espíritu de Cristo, el cual nos permite distinguir el bien del mal y así poder escoger lo correcto. Mormón pone a Jesucristo en primer lugar, al igual que todos los que logran infundir ánimo a aquellos que, con dificultad, avanzan cuesta arriba en el camino hacia su hogar celestial. Porque según las palabras de Cristo, ningún hombre puede ser salvo a menos que tenga fe en su nombre. Por tanto, si estas cosas han cesado, la fe también ha cesado, y terrible es la condición del hombre, pues se halla como si no se hubiera efectuado retención alguna. Mas he aquí, mis amados hermanos, opino de vosotros cosas mejores, porque juzgo que tenéis fe en Cristo, a causa de vuestra mansedumbre. Porque si no tenéis fe en Él, entonces no sois dignos de ser contados entre el pueblo de su iglesia. Mormón vio la mansedumbre como evidencia de la fuerza de la fe de ellos. Vio que se sentían dependientes del Salvador y los animó recalcando esa fe. Siguió dándoles ánimo al ayudarlos a percibir que su fe y mansedumbre edificarían su seguridad y confianza en que saldrían triunfantes de sus dificultades. Y además, amados hermanos míos, quisiera hablaros concerniente a la esperanza. ¿Cómo podéis lograr la fe a menos que tengáis esperanza? ¿Y qué es lo que habéis de esperar? He aquí os digo que debéis tener esperanza por medio de la expiación de Cristo y el poder de su resurrección, en que seréis levantados a vida eterna, y esto por causa de vuestra fe en Él, de acuerdo con la promesa. De manera que si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza, porque sin fe no puede haber esperanza. Y además, he aquí os digo que el hombre no puede tener fe ni esperanza a menos que sea manso y humilde de corazón. Luego, Mormón los anima al testificar que están avanzando para recibir el don de tener el corazón lleno del amor puro de Cristo. Los ayuda a entrelazar las interacciones de la fe en Jesucristo, la mansedumbre, la humildad, el Espíritu Santo y la firme esperanza de recibir la vida eterna. Y los anima de esta manera. Porque nadie es aceptable a Dios, sino los mansos y humildes de corazón. Y si un hombre es manso y humilde de corazón y confiesa por el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, es menester que tenga caridad, porque si no tiene caridad, no es nada. Por tanto, es necesario que tenga caridad. Ahora, al mirar atrás, veo cómo ese don de la caridad, el amor puro de Cristo, fortaleció, guió, sostuvo y cambió a mi madre en sus esfuerzos por regresar a casa. Y la caridad es sufrida y es benigna, y no tiene envidia, ni se envanece, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija en la iniquidad, sino se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Por tanto, amados hermanos míos, si no tenéis caridad, no sois nada, porque la caridad nunca deja de ser. Allegaos, pues, a la caridad, que es mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer, pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre. Y a quien la posea en el postrer día, le irá bien. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca, seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Estoy agradecido por el ánimo que he recibido del ejemplo y las enseñanzas de Mormón. También he sido bendecido por el legado de mi madre. Los profetas, desde Adán hasta la actualidad, me han fortalecido por medio de la enseñanza y el ejemplo. Por deferencia a aquellos a quienes conozco personalmente y a sus familias, he optado por no tratar de verificar los detalles de sus dificultades, ni hablar en público de sus grandes dones. Sin embargo, lo que he visto me ha animado y cambiado para bien. Aún a riesgo de invadir la privacidad de mi esposa, agregaré un breve informe de su ejemplo de ánimo. Lo hago con sumo cuidado porque ella es una persona reservada que no busca ni aprecia los elogios. De hecho, ella no puede hablar ahora, pero cuando ella está cerca y estoy elogiándola frente a alguien, ella siempre me hace la seña de que yo simplemente ya dije lo suficiente. Hemos estado casados desde hace 60 años y gracias a esa experiencia, ahora comprendo el significado de estas palabras de las Escrituras: fe, esperanza, mansedumbre, perseverar, no buscar lo nuestro, regocijarnos en la verdad, no pensar el mal y sobre todo, caridad. Con base en esa experiencia, puedo dar testimonio de que los seres humanos aparentemente ordinarios pueden llevar todos esos maravillosos ideales a su vida cotidiana conforme se elevan por entre los embates de la vida. Millones de ustedes que me escuchan conocen a personas así. Muchos de ustedes son esas personas. Todos necesitamos esos ejemplos de ánimo y amigos amorosos. Ustedes representan al Señor cuando se sientan con alguien en su función de hermana o hermano ministrante. Piensen en lo que Él haría o diría. ¿Los invitaría a venir a Él? ¿Les infundiría ánimo? ¿Percibiría y elogiaría el comienzo de los cambios que necesitarán hacer? Y sería el ejemplo perfecto que podrían emular. Nadie puede hacer todo esto todavía, pero por el hecho de estar escuchando esta conferencia, sepan que van por buen camino. El Salvador conoce sus dificultades en detalle, así como su gran potencial para aumentar su fe, esperanza y caridad. Los mandamientos y convenios que Él les ofrece no son pruebas para controlarlos, sino un don para llevarlos a recibir todos los dones de Dios y regresar a casa con su Padre Celestial y el Señor, quien los aman.
Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Podemos reclamar esa bendición de la vida eterna si tenemos suficiente fe en Él para arrepentirnos y llegar a ser como niños puros y dispuestos a recibir el mayor de todos los dones de Dios. Ruego que acepten su invitación y que la extiendan a otros hijos de nuestro Padre Celestial. Ruego por nuestros misioneros en todo el mundo, para que se sientan inspirados a animar a cada persona a desear y creer que la invitación proviene de Jesucristo por medio de sus siervos que han tomado su nombre sobre sí. Testifico que Él vive y dirige su iglesia. Soy su testigo. El presidente Russell M. Nelson es el profeta viviente de Dios para toda la tierra. Sé que esto es verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Es un honor hablarles en esta sesión de la conferencia. Hoy me dirijo a ustedes como amigos. En el Evangelio de Juan, el Salvador enseñó que somos sus amigos si hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Permítanme expresar a cada uno de ustedes nuestro amor individual o colectivo por el Salvador y nuestros convenios con Él son lo que nos une. Tal como el presidente Eyring enseñó a ustedes, deseo decirles cuánto los ama el Señor y cuánto confía Él en ustedes. Y aún más, deseo decirles cuánto depende Él de ustedes. Cuando el presidente Nelson me llamó como autoridad general, me invadieron las emociones. Fue algo abrumador. Julie y yo esperamos con nerviosismo la sesión del sábado por la tarde de la conferencia general. Ser sostenido me llenó de humildad. Conté cuidadosamente los pasos hasta mi asiento designado para no caerme en mi primera asignación. Al concluir esa sesión, ocurrió algo que tuvo un efecto profundo en mí. Los miembros del quórum formaron una línea y nos dieron la bienvenida uno por uno. Cada uno de ellos compartió su amor y apoyo, y con un cordial abrazo dijeron, no se preocupe, usted pertenece a este grupo. En nuestra relación con el Salvador, Él mira el corazón y no hace excepción de personas. Consideren cómo eligió a sus apóstoles. No prestó atención a su posición social o sus riquezas. Él nos invita a seguirlo, y creo que nos asegura que nuestro lugar está con Él. Este mensaje incumbe de manera especial a los jóvenes de la iglesia. Veo en ustedes lo que el presidente Nelson ve. Él dijo, hay algo innegablemente especial sobre esta generación de jóvenes. Tu Padre Celestial debe tener mucha confianza en ti para enviarte a la tierra en esta época. Naciste para la grandeza. Agradezco lo que aprendo de los jóvenes. Agradezco lo que me enseñan mis hijos, lo que me enseñan nuestros misioneros y lo que me enseñan mis sobrinos. No hace mucho estaba trabajando en nuestra granja con mi sobrino Nash. Él tiene 6 años y un corazón puro. Es mi sobrino favorito con el nombre de Nash y yo creo que yo soy su tío favorito que discurso hoy en la conferencia. Cuando me ayudó a encontrar una solución para nuestro proyecto, le dije, Nash, esa idea es estupenda. ¿Cómo te volviste tan listo? Me miró un poco desconcertado con una expresión en los ojos que decía, Tío Ryan, ¿cómo no sabes la respuesta a esa pregunta? Simplemente se encogió de hombros, sonrió y respondió con confianza, Jesús. Ese día Nash me recordó esta enseñanza simple pero profunda. La respuesta a las preguntas más sencillas y a los problemas más complejos siempre es la misma. La respuesta es Jesucristo. Todas las soluciones se hallan en Él. En el Evangelio de Juan, el Salvador dijo a sus discípulos que prepararía un lugar para ellos. Tomás estaba confundido y le dijo al Salvador, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Salvador enseñó a sus discípulos que Él es el camino, la verdad y la vida.
Él es la respuesta a la pregunta de cómo venir al Padre Celestial. Obtener un testimonio de su función divina en nuestra vida es algo que aprendí cuando era joven. Mientras yo servía como misionero en Argentina, falleció el presidente Ezra Taft Benson y el presidente Howard W. Hunter fue sostenido como profeta. Hablando como profeta, el presidente Hunter nos invitó a hacer algo que tuvo un profundo efecto en mi vida. Debemos conocer a Cristo mejor de lo que lo conocemos. Debemos recordarlo con más frecuencia de lo que lo recordamos. Debemos servirle más valientemente de lo que le servimos. Entonces beberemos del agua que brota para vida eterna. En aquel momento yo me preocupaba por cómo ser un misionero mejor. Esa fue la respuesta. Conocer a Cristo, recordarlo y servirle. Los misioneros de todo el mundo están unidos en este propósito. Invitar a otras personas a venir a Cristo al ayudarlas a recibir el Evangelio restaurado por medio de la fe en Él y su expiación y por medio del arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. A nuestros amigos que están escuchando a los misioneros, sumo mi invitación a venir a Cristo. Juntos nos esforzaremos por conocerlo, recordarlo y servirle. Servir en una misión fue un tiempo sagrado en mi vida. En mi última entrevista como misionero de tiempo completo con el presidente Pincock, él me habló del próximo cambio de los líderes de la misión, ya que él y su esposa también se acercaban al fin de su servicio. Ambos estábamos tristes por dejar algo que amábamos tanto, y él pudo notar que me preocupaba la idea de no ser un misionero de tiempo completo. Era un hombre de gran fe y me enseñó con amor, como lo había hecho durante los 2 años anteriores. Señaló la imagen de Jesucristo que estaba sobre su escritorio y dijo: Elder Olsen, todo va a salir bien, porque esta es su obra. Me sentí tranquilo al saber que el Salvador nos ayudará no solo mientras estemos sirviendo, sino siempre si se lo permitimos. La hermana Pincock era franca en cuanto a sus dificultades y carencias con el aprendizaje de un nuevo idioma. Aún así, nos enseñó desde lo más profundo de su corazón, con las frases más sencillas en español. Cuando ella decía, Jesucristo vive, yo sabía que eso era verdad. Cuando decía, élderes y hermanas, los amo, yo sabía que ella nos amaba y quería que siguiéramos siempre al Salvador. Hace poco, mi esposa y yo tuvimos la bendición de servir como líderes de misión y trabajar con misioneros excepcionales en Uruguay. Diría que ellos eran los misioneros mejores del mundo y confío en que cada líder de misión siente lo mismo. Esos discípulos nos enseñaron todos los días en cuanto a seguir al Salvador. Durante las entrevistas periódicas, una de nuestras magníficas misioneras entró en la oficina. Era una misionera exitosa, una entrenadora excelente y una líder dedicada. Sus compañeras la admiraban y las personas la amaban. Era obediente, humilde y segura de sí misma. En nuestras reuniones anteriores nos habíamos centrado en su área y en las personas a quienes enseñaba. Esa reunión fue diferente. Cuando le pregunté cómo estaba, noté su preocupación. Me dijo, Presidente Olsen, no sé si puedo hacer esto. No sé si alguna vez seré lo suficientemente buena. No sé si puedo ser la misionera que El Salvador necesita que yo sea. Era una misionera extraordinaria, excelente en todos los sentidos. Alguien que todo presidente querría en su misión. Yo no me había preocupado por sus capacidades como misionera. Al escucharla, me costó saber qué decir. Oré en silencio, Padre Celestial, esta misionera es sobresaliente, es tuya. Lo está haciendo todo correctamente. No quiero equivocarme. Te pido que me ayudes a saber qué decir. Encontré las palabras y le dije, hermana, siento mucho que se sienta así. Permítame hacerle una pregunta. Si usted tuviera una amiga a quien estuviera enseñando y que se sintiera así, ¿qué le diría? Ella me miró y sonrió con un espíritu misional y una convicción inconfundibles. Me dijo, Presidente, eso es fácil. Le diría que El Salvador la conoce a la perfección. Le diría que Él vive, que la ama, que es lo suficientemente buena y que puede lograrlo. Con una risita me dijo, supongo que si eso se aplica a nuestros amigos, también se aplica a mí. Cuando tenemos preguntas o dudas, tal vez sintamos que las soluciones son muy complejas o que encontrar respuestas resulta muy confuso. Ruego que recordemos que el adversario, esto es, el padre de todas las mentiras, es el arquitecto de la confusión. El Salvador es el maestro de la sencillez. El presidente Nelson ha dicho, el adversario es astuto.
Durante miles de años, Él ha estado haciendo que lo bueno parezca malo y lo malo bueno. Sus mensajes suelen ser estruendosos, atrevidos y arrogantes. Sin embargo, los mensajes de nuestro Padre Celestial son sumamente diferentes. Él se comunica con sencillez, en voz baja y con tan asombrosa claridad que no podemos malentenderlo. Cuán agradecidos estamos de que Dios nos haya amado de tal manera que envió a su Hijo. Él es la respuesta. El presidente Nelson dijo recientemente, el Evangelio de Jesucristo nunca ha sido tan necesario como lo es actualmente. Esto recalca la necesidad urgente de seguir las instrucciones del Señor a sus discípulos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A aquellos que decidan servir, puedo testificarles de las bendiciones que recibirán conforme den oído al llamado de un profeta. El servicio no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con el Salvador. Ustedes serán llamados a un lugar, pero más importante que eso, es que serán llamados a un pueblo. Tendrán la gran responsabilidad y bendición de ayudar a nuevos amigos a comprender que la respuesta es Jesús. Esta es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y a ella pertenecemos. Todo lo que el presidente Nelson nos alienta a hacer con amor nos acercará más al Salvador. Nuestros magníficos jóvenes, incluido mi sobrino Nash, a lo largo de su vida, por muy difíciles o confusos que puedan ser los desafíos, siempre pueden recordar que la respuesta es sencilla, siempre es Jesús. Tal como he escuchado decir a aquellos a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores en muchas ocasiones, yo también les digo que los amamos, les agradecemos y los necesitamos. Este es su lugar. Amo al Salvador. Doy testimonio de su nombre. Sí, Jesucristo. Testifico que Él es el autor y consumador de nuestra fe y el maestro de la sencillez. La respuesta es Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén.
A few years ago, Hace unos años, durante una reunión sacramental en nuestro barrio de Arizona, tuve una experiencia que me cambió la vida. Cuando la oración sacramental indicaba nuestra disposición a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo me recordó que Jesús tiene muchos nombres. Entonces, esta pregunta penetró mi corazón. ¿Cuál de los nombres de Jesús debería tomar sobre mí esta semana? Me vinieron a la mente 3 nombres de Jesús y los escribí. Cada uno de ellos incluía atributos semejantes a los de Cristo que yo quería desarrollar más plenamente. Esa semana me centré en esos nombres e intenté adoptar sus correspondientes atributos y características. Desde entonces sigo formulando esa pregunta como parte de mi adoración personal. ¿Cuál de los nombres de Jesús debería tomar sobre mí esta semana? Responder esa pregunta y esforzarme por desarrollar los correspondientes atributos semejantes a los de Cristo me ha bendecido. Jesús expresó esta importante verdad en su gran oración intercesora. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hoy quiero hablarles de las bendiciones y el poder que vienen de conocer a Jesucristo por sus muchos nombres. Una manera sencilla de conocer a alguien es aprender su nombre. Se ha dicho que el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. ¿Han tenido alguna vez la experiencia de llamar a alguien por el nombre equivocado u olvidar su nombre? Mi esposa Alexis a veces y yo hemos llamado Lola a uno de nuestros hijos. Lamentablemente, como quizás hayan adivinado, Lola es nuestra perrita. Para bien o para mal, olvidar el nombre de alguien le comunica a esa persona que probablemente no las conocen bien. Jesús conocía y llamaba a las personas por su nombre. El Señor bendijo al antiguo Israel. No temas porque yo te he redimido. Te puse nombre. Mío eres tú. En la mañana de la Pascua de Resurrección, el testimonio de María del Cristo resucitado se afianzó cuando Jesús la llamó por su nombre. Del mismo modo, Dios llamó a José Smith por su nombre en respuesta a su oración. En varios casos, Jesús dio a sus discípulos nuevos nombres que indicaban su naturaleza, capacidad y potencial. Jehová le dio a Jacob el nuevo nombre de Israel, que significa el que prevalece con Dios o que Dios prevalezca. Jesús le puso a Santiago y a Juan el nombre de Boanerges, que significaba los hijos del trueno. Al ver el futuro de Simón como líder, Jesús le dio el nombre de Cefas o Pedro, que quiere decir piedra. Así como Jesús nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre, una manera de llegar a conocer a Jesús mejor es aprender sus muchos nombres. Al igual que los nombres de Israel y Pedro, muchos de los nombres de Jesús son títulos que nos ayudan a entender su misión, propósito, carácter y atributos. A medida que lleguemos a conocer sus muchos nombres, comprenderemos mejor su misión divina y su carácter abnegado. Conocer sus muchos nombres nos inspira a sí mismo a llegar a ser más semejantes a Él, a desarrollar atributos semejantes a los de Cristo que brindan gozo y propósito a nuestra vida. Hace años, el presidente Nelson estudió todos los pasajes de las Escrituras concernientes a Jesucristo en la guía para el estudio de las Escrituras. Luego invitó a los jóvenes adultos a estudiar los pasajes. En cuanto a los muchos nombres de Jesús, el presidente Nelson dijo: estudien todo lo que Jesucristo es, procurando de manera devota y vigorosa entender lo que cada uno de sus títulos y nombres significan personalmente para ustedes. Después de la invitación del presidente Nelson, comencé a elaborar mi propia lista de los muchos nombres de Jesús, la cual tiene ahora más de 300 nombres y estoy seguro que hay muchos más que aún no he descubierto. Aunque algunos de los nombres de Jesús están reservados solo para Él, me gustaría mencionar 5 nombres y títulos que se pueden aplicar a cada uno de nosotros. Los invito a elaborar su propia lista a medida que lleguen a conocer a Jesús por sus muchos nombres. Al hacerlo, se darán cuenta de que hay otros nombres, junto con sus correspondientes atributos semejantes a los de Cristo, que querrán tomar sobre ustedes como discípulos de Jesús por convenio. Primero, Jesús es el buen pastor. Como tal, conoce a sus ovejas llama por nombre y en calidad de Cordero de Dios dio su vida por ellas. Del mismo modo, Jesús desea que seamos buenos pastores, en particular en el seno de nuestra familia y como hermanos y hermanas ministrantes.
Una manera de demostrar nuestro amor por Jesús es apacentando sus ovejas. En el caso de aquellas que andan errantes, los buenos pastores van al desierto a encontrarlas y permanecen con ellas hasta que regresan a salvo. Como buenos pastores, y según lo permitan las circunstancias, debemos intentar dedicar más tiempo a ministrar a las personas en sus hogares. En la administración, los mensajes de texto y la tecnología deben utilizarse para mejorar el contacto personal, no para reemplazarlo. Segundo, Jesús es el sumo sacerdote de las cosas buenas por venir. Sabiendo que faltaban pocas horas para su crucifixión, Él dijo: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Hoy en día, cuando nuestro mundo se polariza y divide con frecuencia, existe una gran necesidad de que prediquemos y practiquemos la positividad, el optimismo y la esperanza. A pesar de cualquier desafío que hayamos enfrentado en el pasado, la fe siempre señala hacia un futuro lleno de esperanza, lo cual nos permite cumplir con la invitación de Jesús de tener ánimo. Vivir el Evangelio con gozo nos ayuda a llegar a ser discípulos de las cosas buenas por venir. Otro título de Jesús es que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La constancia es un atributo cristiano. Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre y su brazo está extendido de forma constante para salvarnos, ayudarnos y sanarnos. Si somos más constantes en vivir el Evangelio, llegaremos a ser más semejantes a Jesús. Aunque el mundo experimentará vaivenes en sus péndulos de popularidad, a medida que las personas son fluctuantes y llevadas por doquiera de todo viento de doctrina, vivir el Evangelio de manera constante nos ayuda a ser firmes durante las tormentas de la vida. También podemos demostrar constancia al aceptar esta invitación del presidente Nelson: dediquen tiempo al Señor. Se recibe una gran fortaleza espiritual por medio de cosas pequeñas y sencillas, tales como desarrollar los hábitos santos, las rutinas de rectitud, oración, arrepentimiento, el estudio de las Escrituras y el servicio. Cuarto, Jesús es el Santo de Israel. Su vida fue un modelo de santidad. Al seguirlo a Él podemos llegar a ser santos en Israel. Aumentamos en santidad al asistir con regularidad al templo, donde las palabras «Santidad al Señor» están grabadas sobre cada entrada. Cada que adoramos en el templo salimos investidos con mayor poder para hacer de nuestro hogar un lugar de santidad. A toda persona que actualmente no tenga una recomendación para entrar en el Santo Templo, la invito a reunirse con su obispo y prepararse para entrar o regresar a ese lugar santo. El tiempo que pasemos en el templo incrementará la santidad en nuestra vida. Finalmente, otro nombre de Jesús es que Él es fiel y verdadero. Así como Jesús fue siempre fiel y verdadero, su mayor deseo es que mostremos esas cualidades en nuestra vida. Si nuestra fe flaquea, podemos clamar a Él: «Señor, sálvame», tal como lo hizo Pedro cuando comenzó a hundirse en el mar tempestuoso de Galilea. Aquel día, Jesús extendió la mano para rescatar al discípulo que se estaba ahogando. Él ha hecho lo mismo por mí y lo hará por ustedes. Nunca se den por vencidos con Jesús. Él nunca se dará por vencido con ustedes. Cuando somos fieles y verdaderos, seguimos el llamado de Jesús: «Permaneced en mí», que también significa «quedaos conmigo». Cuando nos enfrentamos a preguntas, cuando se burlan de nosotros a causa de nuestra fe, cuando nos señalan los dedos de escarnio de aquellos que están en los edificios grandes del mundo, permanecemos fieles y verdaderos. En esos momentos recordamos la súplica del Salvador: «Mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis». Si lo hacemos así, Él nos da la fe, la esperanza y la fortaleza necesarias para permanecer con Él. Hermanos y hermanas, Jesús desea que lo conozcamos porque el suyo es el único nombre dado debajo del cielo por el cual podemos ser salvos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede regresar al Padre sino por Él. Jesús es el único camino. Por esa razón Él nos invita: «Venid a mí, seguidme, andad conmigo y aprended de mí». Doy testimonio de Jesucristo con todo mi corazón, que Él vive, los ama y los conoce por su nombre. Él es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre.
Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro refugio y nuestro libertador. Él es la luz que brilla en las tinieblas. Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él es la resurrección y la vida. Mi deseo sincero es que conozcan a Jesús por sus muchos nombres y que lleguen a ser semejantes a Él al grado en que ejemplifiquen sus atributos divinos en su vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. In the Book of Mormon, En el libro de Mormón leemos acerca de una decisión vital que tomó el profeta Alma antes de analizar estas palabras tan conocidas, donde nosotros podemos saber las difíciles circunstancias que esa decisión se tomó. Una facción de personas que se llamaban a sí mismas soramitas se habían separado de los nefitas y se habían reunido en las fronteras de la tierra, cerca de estos lamanitas. Poco antes, los nefitas habían derrotado a los lamanitas en una batalla sin precedentes, en la que se murieron decenas de millares de personas y temían que los soramitas establecieran relaciones con los lamanitas y resultara en una pérdida muy grande. Más allá de la preocupación por la guerra, Alma se había enterado que los soramitas, a quienes les había sido predicada la palabra de Dios, estaban practicando la adoración de ídolos y pervirtiendo las vías del Señor. Todo esto abrumaba enormemente a Alma y era motivo de mucho pesar. Al encontrarse en estas circunstancias complejas y difíciles, Alma reflexionó sobre lo que debía hacer. En su decisión leemos palabras que fueron preservadas para instruirnos e instruirnos cuando lidiamos con las circunstancias complejas y difíciles de nuestros días. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Entre las muchas soluciones posibles, la fe de Alma los llevó a confiar en el poder de la palabra. No es una coincidencia que algunos de los sermones más poderosos que se hallan en las Escrituras se predicaran inmediatamente después de esa decisión. En los capítulos 32 y 33 de Alma, leemos su magistral discurso sobre la fe en el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 34 encontramos las enseñanzas trascendentales de Amulek acerca de la expiación de Cristo. En efecto, en las Escrituras leemos las bendiciones milagrosas que se derraman sobre aquellos que se han decidido poner a prueba la virtud de la palabra de Dios. Les invito a reflexionar conmigo 3 ejemplos conforme nos concentramos en el libro de Mormón, un libro que el presidente Russell M. Nelson describió como nuestro manual de supervivencia en los últimos días. Primero, recordándole a su pueblo la manera en que el Señor liberó a sus padres, Alma enseñó: he aquí el cambio en sus corazones. Sí, los despertó de un profundo sueño y despertaron en cuanto a Dios. He aquí se hallaban en medio de la obscuridad. No obstante, la luz de la sempiterna palabra iluminó sus almas. Tal vez sientan que se encuentran en medio de la obscuridad. ¿Anhela su alma recibir iluminación? Si es así, por favor pongan a prueba la virtud de la palabra de Dios. En segundo lugar, reflexionando sobre la conversión de los lamanitas al Señor, de la cual fue el testigo como misionero, Amón dijo: he aquí, ¿a cuántos miles de nuestros hermanos ha liberado Él de los tormentos del infierno? Y si se sienten motivados a cantar del amor redentor, y esto por el poder de la palabra que está en nosotros, hermanos y hermanas. Hay muchos entre nosotros que anhelamos que alguien a quienes amamos se sientan movidos a cantar del amor del Redentor. En todos nuestros esfuerzos, acordémonos de poner a prueba la virtud de la palabra de Dios, la cual está en nosotros. En tercer lugar, en el libro de Lamán leemos: si vemos que todo aquel que quiera puede asirse a la palabra de Dios, que es viva y poderosa,
que partirá por medio de toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo, y guiará al hombre y a la mujer de Cristo por un camino estrecho y angosto a través de este eterno abismo de miseria, y depositará su alma a la diestra de Dios en el reino de los cielos. ¿Están intentando abrirse camino entre toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo tan frecuente en las filosofías de nuestros días? ¿Desean dispersar las nubes de confusión causadas por una sobreabundancia de información a fin de centrarse más singularmente en la senda de los convenios? Por favor, pongan a prueba la virtud de la palabra de Dios. Como alguien que ha sido cambiado por el poder de la palabra, testifico personalmente de esta verdad que nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, enseñó en una fórmula muy bella. Para mí, el poder del Libro de Mormón es más evidente en el potente cambio que viene en la vida de aquellos que lo lean con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. Muchos conversos abandonan aquellas cosas que una vez fueron significativas a fin de cumplir con los preceptos de este libro. Será un instrumento más eficaz para llevar almas a Jesús el Cristo. En estos y otros ejemplos somos testigos de la virtud de la palabra de Dios en la vida de sus hijos. Tal vez podríamos preguntar, ¿cuál es la fuente de esa virtud o poder? Al considerar esta pregunta es esencial recordar que la expresión la palabra tal vez se utiliza en las Escrituras tiene al menos dos significados. El elder David A. Bednar enseñó recientemente que uno de los nombres de Jesucristo es el Verbo o la palabra, y que las enseñanzas del Salvador, como se registran en las Santas Escrituras, también son la palabra. El profeta Nefi ilustró la relación entre estos dos significados cuando escribió: «Escuchad estas palabras y creed en Cristo. Y si no creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras de Cristo, y Él me las ha dado». Así aprendemos que hay virtud en las palabras de los profetas antiguos y modernos, precisamente porque sus palabras son las palabras del Señor. Mis queridos amigos, aceptar esta verdad eterna es fundamental para nuestra supervivencia espiritual en los últimos días, cuando, tal como se profetizó, hay un hambre en la tierra, no un hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En definitiva, la virtud de la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Cuando comprendemos esto más plenamente, establecemos una conexión eternamente significativa entre la función de sus profetas y el Redentor mismo. Nuestro amor por Él, nuestro deseo de acercarnos más a Él y de permanecer en su amor, nos instará a poner a prueba la virtud de la palabra en nuestra vida, tanto la virtud que fluye de Él en calidad de nuestro Salvador y Redentor personal, como la virtud que fluye de Él a través de las palabras de los vasos escogidos del Señor. Llegaremos a discernir que, por muy útiles que sean otras fuentes en nuestro estudio del Salvador y de las palabras de sus profetas, nunca deben sustituirlos. Debemos beber con abundancia y frecuencia directamente de la fuente. Expreso mi amor por cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas. Desde ese amor les ruego que experimenten la virtud de la palabra de Dios, en particular por medio del Libro de Mormón, cada día de su vida. Conforme lo hagan, les repito esta promesa profética del presidente Russell M. Nelson. Les prometo que si cada día estudian el Libro de Mormón con espíritu de oración, cada día tomarán mejores decisiones. Les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Les prometo que si cada día se sumergen en el Libro de Mormón, estarán vacunados contra los males de esta época. Testifico que nuestro Padre Celestial nos ha dado la palabra
porque nos ama perfectamente y desea que cada uno de nosotros regrese a casa para vivir con Él para siempre. Doy testimonio del Verbo hecho carne, aún Jesús el Cristo, y de su poder para salvarnos y redimirnos. Sé que su virtud fluye a través de las palabras de sus profetas, tanto los del pasado como los del presente. Ruego en el corazón que podamos poseer sabiduría y mansedumbre para asirnos a la palabra de Dios y permanecer en la senda de los convenios que conduce a la exaltación y a la vida eterna. Ruego que podamos experimentar continuamente el potente cambio que está al alcance de cada uno de nosotros por medio de la virtud de la palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Según se indique, la congregación se unirá al coro para cantar Ya regocijemos. Luego del himno, escucharemos al elder Gary E. Stevenson del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder Isaac K. Morrison de los 70. Luego el elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles nos hablará. This is the Sunday afternoon session of the 192nd semi-annual. Esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Los momentos decisivos de la vida llegan a menudo e inesperadamente, aun cuando sean jóvenes. Permítame compartir la historia de un alumno de secundaria, Kevin, quien fue seleccionado para viajar a un evento de líderes estudiantiles, tal como él lo relató con sus propias palabras. Llegó mi turno en la fila y la recepcionista, de aspecto oficial, preguntó por mi nombre. Miró la lista y dijo, «Así que eres el joven de Utah». «¿Quieren decir que soy el único?», le pregunté. «Sí, el único». Me dio la placa con mi nombre y la palabra Utah impresa debajo. Al colocarla, sentí que me estaba catalogando. Entré al atestado ascensor del hotel con 5 otros alumnos de secundaria que llevaban placas con su nombre igual que yo. «Oye, tú eres de Utah, ¿eres mormón?», me preguntó un alumno. Me sentí fuera de lugar, con todos esos líderes estudiantiles de todo el país. «Sí», admití vacilante. «Ustedes son esos que creen en José Smith, quien dijo ver ángeles. Tú en realidad no crees eso, ¿verdad?». No supe qué decir. Todos los alumnos en el ascensor me miraban fijamente. Acababa de llegar y ya todos pensaban que yo era diferente. Me puse un poco a la defensiva, pero dije, «Yo sé que José Smith fue un profeta de Dios». «¿De dónde había venido eso?», me pregunté. No sabía que lo tenía en mí. Pero sentía que las palabras eran verdaderas. «Ah, sí, me contaron que ustedes son unos fanáticos religiosos», dijo él. Dicho esto, se produjo una incómoda pausa mientras se abría la puerta del ascensor. Cuando recogíamos el equipaje, él caminó por el pasillo riéndose. Entonces una voz me preguntó por detrás, «Oye, ¿acaso los mormones no tienen algo como otra Biblia?». «Ay, no, otra vez». Me di la vuelta y vi a otro alumno que había estado conmigo en el ascensor, Christopher. «Se llama el Libro de Mormón», le dije, deseando dejar el asunto por un lado. Levanté mis maletas y empecé a caminar por el pasillo. «¿Ese es el libro que José Smith tradujo?», preguntó. «Sí, ese es», contesté. Seguí caminando, esperando evitar sentirme avergonzado. «Ah, bueno, ¿sabes cómo puedo conseguir uno?». De repente, pensé en un pasaje de las Escrituras que aprendí en seminario. «No me avergüenzo del Evangelio de Cristo». Cuando me vino a la mente, me apenó haber sentido tanta vergüenza. Ese versículo no me abandonó por el resto de la semana. Contesté todas las preguntas sobre la iglesia que pude e hice muchos amigos. Descubrí que estaba orgulloso de mi religión. Le di un libro de Mormón a Christopher. Más adelante él me escribió contándome que había invitado a los misioneros a su casa. Aprendí a no tener vergüenza de compartir mi testimonio. Sé que esta es la iglesia verdadera de Jesucristo. Me inspira la valentía de Kevin al compartir su testimonio. Es una valentía que repiten cada día los miembros de la iglesia en todo el mundo. Mientras comparto mis pensamientos, los invito a reflexionar sobre estas 4 preguntas. ¿Sé y entiendo lo que es un testimonio? ¿Sé cómo compartir mi testimonio? ¿Cuáles son los obstáculos al compartir mi testimonio? ¿Cómo conservo mi testimonio? Su testimonio es una posesión muy valiosa, generalmente asociado a profundos sentimientos espirituales. Estos sentimientos suelen comunicarse suavemente y se describen como una voz apacible y delicada. En su creencia o conocimiento de la verdad, que se da como un testigo espiritual por medio de la influencia del Espíritu Santo. El obtener este testigo cambiará lo que dicen y su forma de actuar. Los elementos fundamentales de su testimonio que el Espíritu Santo confirma en su corazón y su mente incluyen los siguientes. Dios es nuestro Padre Celestial y ustedes son sus hijos. Él los ama. Jesucristo vive. Él es el Hijo del Dios viviente, su Salvador y Redentor. José Smith es un profeta de Dios llamado a restaurar la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia restaurada de Dios sobre la tierra. La iglesia restaurada de Jesucristo es dirigida hoy día por un profeta viviente. Hoy.
Ustedes dan su testimonio cuando comparten sentimientos espirituales con otros. Como miembro de la iglesia, las oportunidades de dar testimonio verbalmente surgen en reuniones formales de la iglesia o de manera menos formal en conversaciones individuales con familiares, amigos y otras personas. Otra forma de compartir su testimonio es mediante la conducta recta, que demuestra que pone en práctica la vida cotidiana que lo profesa en su testimonio. Cada vez que dan testimonio verbal o demuestran mediante sus acciones su compromiso de seguir a Jesucristo, invitan a los demás a venir a Cristo. Los miembros de la iglesia son testigos de Dios en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar. Son infinitas las oportunidades de hacer esto en el universo digital, usando contenido inspirador propio o compartiendo contenido edificante preparado por otras personas. Testificamos cuando amamos, compartimos e invitamos, aún en línea. Sus tweets, mensajes directos y publicaciones tendrán un propósito más elevado y santo cuando usan las redes sociales para mostrar cómo el Evangelio de Jesucristo moldea sus vidas. Los obstáculos al compartir su testimonio podrían incluir la inseguridad en cuanto a qué decir. Matthew Cowley, uno de los primeros apóstoles, compartió esta experiencia cuando a los 17 años partió a Nueva Zelanda en una misión de 5 años. Nunca olvidaré las oraciones de mi padre el día en que me fui. Las últimas palabras que me dijo fueron: «Hijo mío, te marcharás a esta misión, y algunas veces cuando se te llame pensarás que estás maravillosamente preparado, pero al ponerte en pie, tu mente se quedará totalmente en blanco». Y le dije: «¿Y qué hago cuando tengo la mente en blanco?». Me respondió: «De pie allí, con todo el fervor de tu alma, da testimonio de que José Smith fue un profeta del Dios viviente, y las ideas fluirán a tu mente y las palabras a tu boca, hasta llegar al corazón de todo el que escuche». Así que mi mente, que estuvo en blanco la mayor parte de mi misión, me dio la oportunidad de dar testimonio del acontecimiento más importante de la historia del mundo, desde la crucifixión y resurrección del Maestro. Inténtenlo algún día, muchachos y muchachas. Si no tienen nada más que decir, testifiquen de que José Smith fue el profeta de Dios, y toda la historia de la iglesia fluirá a su mente. Asimismo, el presidente Dallin H. Oaks compartió: «Algunos testimonios se obtienen mejor al estar de pie expresándolos que al estar de rodillas orando para recibirlos. El Espíritu da testimonio tanto al que habla como al que escucha». Otro obstáculo, como se recalca en el relato de Kevin, es el temor. Pablo escribió a Timoteo: «Porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor». Los sentimientos de temor no provienen del Señor, sino muy a menudo del adversario. Tener fe como la de Kevin los ayudará a superar esos sentimientos y a compartir libremente lo que guardan en el corazón. ¿Cómo conservo mi testimonio? Creo que hay un testimonio innato en nosotros. Sin embargo, para poder conservarlo y desarrollarlo más plenamente, Alma enseñó que debemos nutrir nuestro testimonio con gran cuidado. Si lo hacemos así, echará raíz y crecerá y dará fruto. Si no lo hacemos, se secará. Cada amado miembro de la primera presidencia nos ha proporcionado una guía sobre cómo conservar el testimonio. El presidente Henry B. Eyring nos enseñó con amor que él, deleitarse en la palabra de Dios, la oración sincera y la obediencia a los mandamientos del Señor debe aplicar para que el testimonio crezca y prospere. El presidente Dallin H. Oaks nos recordó que a fin de conservar nuestro testimonio, debemos participar semanalmente de la Santa Cena, a fin de merecer la preciada promesa de que siempre podamos tener su Espíritu con nosotros. Hace poco el presidente Russell M. Nelson nos aconsejó amablemente y lo enfatizó otra vez esta mañana: alimenten su testimonio con la verdad. Nútranse con las palabras de los profetas antiguos y modernos. Pídanle a Dios que Él les enseñe cómo escucharlo mejor.
Dediquen más tiempo a ir al templo y a la obra de historia familiar. Hagan de su testimonio su prioridad mayor. Mis queridos hermanos y hermanas, prometo que en la medida en que comprendan más plenamente lo que es un testimonio y lo compartan, superarán los obstáculos de la inseguridad y el temor. Y esto los capacitará para nutrir y conservar esta posesión tan valiosa, su testimonio. Somos bendecidos por tener innumerables ejemplos de profetas antiguos y modernos que han compartido valientemente sus testimonios. Luego de la muerte de Cristo, Pedro se paró y testificó: sea notorio a todos vosotros que en el nombre de Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amulek, luego del sermón de Alma sobre la fe, declaró con poder: yo os testificaré de mí mismo que estas cosas son verdaderas. He aquí os digo que yo sé que Cristo vendrá entre los hijos de los hombres y que expiará los pecados del mundo, porque el Señor Dios lo ha dicho. José Smith y Sidney Rigdon, después de ser testigos de una gloriosa visión del Salvador resucitado, testificaron. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de Él, este es el testimonio que nosotros damos de Él, que vive. Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre. Hermanos y hermanas, los invito a buscar oportunidades de compartir su testimonio con palabras y con hechos. Hace poco tuve una oportunidad de este tipo al final de una reunión con el alcalde y con otros funcionarios en una ciudad de Sudamérica. Al concluir con sentimientos muy cordiales, pensé vacilante que debería compartir mi testimonio. Actuando de acuerdo con esa impresión, di mi testimonio de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y el Salvador del mundo. Todo cambió en ese momento. El espíritu que se sentía allí era innegable. Pareció que todos se habían conmovido. El Consolador da testimonio del Padre y del Hijo. Estoy muy agradecido de haber reunido el valor de compartir mi testimonio. Cuando venga este momento, tómelo con todas sus fuerzas y sentirán el Espíritu dentro de ustedes. Les ofrezco mi testimonio y les testifico que Dios es nuestro Padre Celestial, que Jesucristo vive y que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia de Dios en la tierra hoy y que está dirigida por nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson. En el nombre de Jesucristo. Amén. Durante su ministerio terrenal, el Salvador vio a un hombre ciego y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La respuesta firme, amorosa y sincera del Salvador nos asegura que Él está al tanto de nuestras dificultades. Ni este pecó ni sus padres, sino que fue por las obras de Dios se manifiestasen en Él. Aunque es posible que algunos desafíos se presenten debido a la desobediencia intencional, sabemos que muchos de los desafíos de la vida se deben a otras razones. Sea cual sea el origen de nuestros desafíos, estos pueden presentar una oportunidad excelente para progresar. Nuestra familia no se ha librado de las adversidades de la vida. Desde niño admiraba las familias numerosas. Esas familias me llamaban la atención, especialmente cuando encontré la iglesia en mi adolescencia por medio de mi tío materno Safro y su esposa en Tacoradigana. Cuando Hannah y yo nos casamos, deseábamos que se cumplieran nuestras bendiciones patriarcales, que indicaban que seríamos bendecidos con muchos hijos. Sin embargo, antes del nacimiento de nuestro tercer hijo, fue evidente que, desde un punto de vista médico, Hannah no podría tener otro bebé. Me siento agradecido de que aunque Kenneth vino al mundo en una situación que puso en riesgo tanto a su vida como la de su madre, él nació sano y salvo y su madre se recuperó.
Kenneth pudo comenzar a participar plenamente en nuestra vida familiar, lo que incluía asistir a la iglesia, las oraciones familiares diarias, el estudio de las escrituras, la noche de hogar y las actividades recreativas edificantes. Aunque tuvimos que ajustar nuestras expectativas de la familia numerosa, fue un gozo poner en práctica las enseñanzas de la familia, una proclamación para el mundo, con nuestros 3 amados hijos. El seguir esas enseñanzas añadió mucho sentido a mi creciente fe. Tal como declara la proclamación, el matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. Al poner en práctica estos principios, fuimos bendecidos. Sin embargo, un fin de semana durante mi servicio como presidente de Estaca, pasamos por la que tal vez sea la peor prueba que unos padres puedan afrontar. Nuestra familia regresó de una actividad de la iglesia y se reunió para almorzar. Luego nuestros 3 hijos salieron a jugar dentro de nuestro complejo residencial. Mi esposa tuvo reiteradas impresiones de que algo podría ir mal. Y mientras lavábamos los platos, me pidió que fuera a ver cómo estaban los niños. Yo sentía que estaban seguros, ya que podíamos escuchar sus voces felices mientras jugaban. Cuando finalmente fuimos a ver a nuestros hijos, para nuestra consternación, encontramos al pequeño Kenneth de 18 meses inerte en un balde de agua, sin que sus hermanos lo hubieran visto. Lo llevamos de inmediato al hospital, pero todos los intentos por reanimarlo resultaron infructuosos. Estábamos devastados porque no tendríamos la oportunidad de criar a nuestro preciado hijo durante esta vida terrenal. Aunque sabíamos que Kenneth formaría parte de nuestra familia por la eternidad, yo me preguntaba por qué Dios había permitido que me sucediera esta tragedia cuando estaba haciendo todo lo posible para magnificar mi llamamiento. Acababa de regresar a casa luego de cumplir con uno de mis deberes de ministrar a los santos. ¿Por qué Dios no podía tener en cuenta mi servicio y salvar a nuestro hijo y a nuestra familia de esa tragedia? Cuanto más lo pensaba, más resentimiento sentía. Mi esposa nunca me culpó por no responder a sus impresiones. Pero aprendí una lección que me cambió la vida y establecí 2 reglas que nunca he de romper. Regla número 1. Escuchen las impresiones de sus esposas y préstenles atención. Regla número 2. Por si alguna razón no están seguros, recurran a la regla número 1. Aunque aquella experiencia fue desoladora y aún sentimos pesar, nuestra abrumadora carga finalmente se ha aliviado. Mi esposa y yo aprendimos lecciones específicas de nuestra pérdida. Llegamos a sentirnos unidos y ligados por nuestros convenios del templo. Sabemos que en el mundo venidero podremos reclamarlo a Kenneth como nuestro porque nació en el convenio. También adquirimos la experiencia necesaria para ministrar a los demás y sentir empatía por su dolor. Testifico que desde entonces nuestro resentimiento se ha disipado al ejercer fe en el Señor. Nuestra experiencia continúa siendo difícil, pero con el apóstol Pablo hemos aprendido que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Sí, nos centramos en Él. El presidente Russell M. Nelson enseñó: si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y en su Evangelio, podemos sentir gozo, independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. Y dijo además, el gozo proviene de Él y gracias a Él. Podemos tener buen ánimo
y estar llenos de paz durante los tiempos difíciles. El amor que sentimos gracias al Salvador y su expiación se convierten en un poderoso recurso para nosotros en los momentos de pruebas. Todo lo que es injusto y difícil en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Él mandó: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él puede ayudarnos a soportar cualquier dolor, enfermedad y prueba que afrontemos en la vida terrenal. En las Escrituras encontramos muchos relatos de líderes grandes y nobles, tales como Jeremías, Job, José Smith y Nefi, quienes no se libraron de las dificultades y los desafíos de la vida terrenal. Eran seres mortales que aprendieron a obedecer al Señor aún en condiciones adversas. Durante los terribles días que pasó en la cárcel de Liberty, José Smith exclamó: «Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta?». El Señor le enseñó a José Smith a sobrellevar aquello bien y le prometió que, si lo hacía, todas esas cosas le servirían de experiencia y serían para su bien. Al reflexionar sobre mis propias experiencias, me doy cuenta de que he aprendido algunas de mis mejores lecciones durante los tiempos más difíciles, tiempos que me sacaron de mi zona de confort. Las dificultades a las que hice frente cuando era joven, cuando aprendí acerca de la iglesia por medio de seminario, como converso reciente, como misionero de tiempo completo, y los desafíos que afronté en mi educación académica al esforzarme por magnificar mis llamamientos y al criar a una familia, me han preparado para el futuro. Cuanto más respondo con buen ánimo a las circunstancias difíciles, con fe en el Señor, más progreso en el discipulado. Las cosas difíciles de nuestra vida no deberían sorprendernos una vez que hemos entrado a la senda estrecha y angosta. Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A medida que lo seguimos, especialmente en nuestros tiempos difíciles, podemos progresar para llegar a ser más semejantes a Él. Uno de los convenios que hacemos con el Señor en el templo es vivir la ley del sacrificio. El sacrificio siempre ha formado parte del Evangelio de Jesucristo. Es un recordatorio del gran sacrificio expiatorio de Jesucristo por todos los que han vivido o vivirán sobre la tierra. Sé que el Señor siempre compensa nuestros deseos justos. ¿Recuerdan los muchos hijos que se me prometieron en la bendición patriarcal? Esa bendición se está cumpliendo. Mi esposa y yo servimos con varios cientos de misioneros procedentes de más de 25 países en la misión Ghana, Costa del Cabo. Los queremos tanto como si fueran literalmente nuestros propios hijos. Testifico que progresamos en nuestro discipulado cuando ejercemos fe en el Señor durante los tiempos difíciles. Al hacerlo, Él nos fortalecerá de manera misericordiosa y nos ayudará a llevar nuestras cargas en el nombre de Jesucristo. Amén. El pasado octubre se me asignó, junto con el presidente M. Russell Ballard y el elder Jeffrey R. Holland, visitar el Reino Unido, lugar donde los tres servimos siendo jóvenes misioneros. Tuvimos el privilegio de enseñar, testificar, así como de rememorar los primeros años de la historia de la iglesia en las Islas Británicas, donde mi tatarabuelo Heber C. Kimball y sus compañeros fueron los primeros misioneros. El presidente Nelson bromeó en cuanto a esta asignación. Señaló que era algo inusual asignar a tres apóstoles a visitar la misma región en la que habían servido como misioneros en su juventud. Reconoció que todos deseaban que se les asignara visitar su primera misión, y con una gran sonrisa en el rostro, explicó brevemente el precedente de que si hubiera otro grupo de tres apóstoles que hayan servido en la misma misión,
hace más de 60 años. Entonces posiblemente también recibirían una asignación similar. Con el fin de prepararme para esta asignación, volví a leer el libro La vida de Heber C. Kimball, escrito por su nieto Orson F. Whitney. Después se le llamó al apostolado. Mi amada madre me dio este ejemplar cuando yo tenía casi 7 años. Al prepararnos para asistir a la dedicación del monumento denominado Este es el lugar. En julio de 1947, quien lo efectuó el presidente George Albert Smith. Ella quería que conociera más sobre mi antepasado, Heber C. Kimball. El libro contiene una significativa declaración del presidente Kimball, relevante para nuestros días. Antes de compartirla, permítanme proporcionar algo de contexto. Mientras el profeta José Smith se hallaba preso en la cárcel de Liberty, los apóstoles Brigham Young y Heber C. Kimball tenían la responsabilidad, bajo circunstancias terriblemente adversas, de supervisar la evacuación de los santos de Missouri. Fue necesaria en gran parte debido a la orden de exterminio decretada por el gobernador Lilburn Bux. A casi 30 años después, Heber C. Kimball, miembro de la primera presidencia, reflexionando sobre aquel acontecimiento con una nueva generación, enseñó: permítanme decirles que ustedes verán la ocasión en que tendrán todos los problemas, pruebas y persecución que puedan soportar, así como también abundantes oportunidades de demostrar que ustedes son fieles a Dios y a su obra. Heber continuó: a fin de afrontar las dificultades que se aproximan, será necesario que ustedes mismos sepan la veracidad de esta obra. Las dificultades serán de tal naturaleza que aquel hombre o aquella mujer que no posea este conocimiento o testimonio personal caerá. Si ustedes no han obtenido el testimonio, vivan rectamente, clamen al Señor y no cesen hasta que lo obtengan. Si no lo hacen, no resistirán. Llegará el momento en que ningún hombre o mujer pueda perseverar con luz prestada. Cada quien será guiado por la luz que lleve dentro de sí. Si no la tienen, no resistirán. Por esta razón, procuren un testimonio de Jesucristo y aférrense a Él, para que al llegar el tiempo de probación, no tropiecen y caigan. Todos nosotros necesitamos un testimonio personal de la obra de Dios y de la función trascendental de Jesucristo. En la sección 76 de Doctrina y Convenios se mencionan los 3 grados de gloria y se compara la gloria celestial con el sol. Después se compara el reino terrestre con la luna. Es interesante que mientras que el sol tiene luz propia, la luna refleja la luz, es decir, tiene luz prestada. Al hablar del reino terrestre, el versículo 79 afirma: estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús. No podemos obtener el reino celestial y vivir con Dios el Padre con luz prestada. Necesitamos nuestro propio testimonio de Jesucristo y de su Evangelio. Vivimos en un mundo donde abunda la iniquidad, donde los corazones se apartan de Dios por los preceptos de los hombres. Uno de los ejemplos más claros en las Escrituras sobre las preocupaciones de Heber Kimball sobre procurar un testimonio de la obra de Dios y de Jesucristo se describe en los consejos de Alma a sus 3 hijos, Elamán, Shiblón y Coriantón. 2 de ellos habían sido fieles a Dios y a su obra, pero el tercero, uno de ellos, había tomado algunas malas decisiones. Para mí lo más significativo del consejo de Alma es el hecho de impartirlo como un padre para el beneficio de sus hijos. La primera preocupación de Alma, al igual que la de Heber C. Kimball, era que cada uno tuviera un testimonio de Jesucristo y fuera fiel a Dios y a su obra. En la extraordinaria enseñanza de Alma que imparte a su hijo Elamán, hace la profunda promesa de que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en las tribulaciones, dificultades, aflicciones y serán enaltecidos en el postrer día. Aunque Alma recibió una manifestación en la que vio a un ángel, esto es algo poco común.
Son más habituales las impresiones que confieren al Espíritu Santo o el Espíritu Santo. Dichas impresiones pueden ser igual de importantes que las manifestaciones angelicales. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó, las impresiones en el alma que provienen del Espíritu Santo son mucho más significativas que una visión. Cuando el Espíritu le habla al Espíritu, la impresión en el alma es mucho más difícil de borrar. Esto nos lleva a los consejos de Alma a su segundo hijo, Shiblón, quien era recto como su hermano Elamán. El consejo que quiero recalcar es el de Alma 38:12, que dice: procura refrenar todas tus pasiones para que estés lleno de amor. Refrenar es una palabra interesante. Cuando montamos a caballo, usamos el freno para guiarlo. Un buen sinónimo podría ser dirigir, controlar o contener. El Antiguo Testamento nos dice que nos regocijamos al saber que tendríamos un cuerpo físico. El cuerpo no es malo, es hermoso y esencial. Pero algunas pasiones, si no se viven adecuadamente y si no se refrenan apropiadamente, pueden separarnos de Dios y su obra, impactando de manera adversa con nuestro testimonio. Hablemos de dos pasiones en particular, primero la ira y el segundo la concupiscencia. Curiosamente, cuando ambas no se refrenan o controlan, pueden causar gran aflicción, disminuir la influencia del Espíritu y separarnos de Dios y su obra. El adversario aprovecha cada oportunidad para llenar nuestra vida de imágenes de violencia e inmoralidad. En algunas familias no es raro que un esposo o esposa enojados golpeen al cónyuge o a los hijos. En julio participé en Londres en el Foro Parlamentario Multipartidista del Reino Unido, en el que se enfatizó la violencia hacia la mujer y los jóvenes como un problema mundial importante y significativo. Además de la violencia, otras personas han incurrido en el maltrato verbal. La proclamación sobre la familia nos dice que quienes maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, un día deberán responder ante Dios. El presidente Nelson lo enfatizó esto ayer por la mañana. Por favor, tomen la decisión de que independientemente si sus padres los hayan maltratado o no, ustedes no maltratarán ni física, ni verbal, ni emocionalmente a su cónyuge o a sus hijos. En nuestros días, una de las dificultades más significativas es la contención y el maltrato verbal, relacionado a cuestiones sociales. En muchos casos, la ira y el lenguaje abusivo han reemplazado la cordura, el diálogo y la civilidad. Muchos han abandonado la admonición de Pedro, el apóstol mayor, para buscar cualidades como la paciencia, la templanza, la piedad, el afecto fraternal y el amor. También abandonaron la cualidad cristiana de la humildad. Además de controlar lo que es la ira y de refrenar otras pasiones, necesitamos llevar una vida moral y pura, controlando nuestros pensamientos, lenguaje y acciones. Necesitamos evitar la pornografía, evaluar aquello que se ve por Internet en nuestro hogar y evitar toda forma de conducta pecaminosa. Esto nos lleva al consejo de Alma a su hijo Coriantón. Él, a diferencia de sus hermanos Elamán y Shiblón, él incurrió en la transgresión moral. Debido a que él había incurrido en la inmoralidad, fue necesario que Alma le enseñara en cuanto al arrepentimiento. Le enseñó sobre la gravedad del pecado y luego a cómo arrepentirse. Así que el consejo preventivo de Alma fue para refrenar las pasiones, pero para quienes ya han transgredido es el arrepentimiento. En la conferencia general de abril, el presidente Nelson dio un consejo trascendental en cuanto al arrepentimiento. Dejó en claro que el arrepentimiento diario es algo fundamental para nuestras vidas. El arrepentimiento no es un suceso, es un proceso. Es la clave de la felicidad y la paz interior. Él enseñó, el arrepentimiento diario es la senda a la pureza y la pureza proporciona poder. Si Coriantón hubiese hecho lo que el presidente Nelson aconsejó, se hubiese arrepentido en cuanto comenzó a albergar pensamientos impuros. No hubieran ocurrido las transgresiones graves. El consejo final que Alma dio a sus hijos es una de las doctrinas más importantes en todas las Escrituras y está relacionada con la expiación efectuada por Jesucristo.
Alma testificó que Cristo quitaría los pecados. Sin la expiación del Salvador, el principio eterno de la justicia requeriría el castigo. Gracias a la expiación, la misericordia puede prevalecer en el caso de aquellos que se han arrepentido, permitiéndoles regresar a la presencia de Dios. Haríamos bien en meditar en esta maravillosa doctrina. Nadie puede regresar a Dios únicamente por medio de sus propias buenas obras. Todos necesitamos el beneficio del sacrificio del Salvador. Todos hemos pecado, y solo mediante la expiación de Jesucristo podemos obtener misericordia y morar con Dios. Alma de igual manera dio un maravilloso consejo a Corianton, dirigido a quienes hemos pasado o pasaremos por el proceso del arrepentimiento, independientemente de si los pecados son pequeños o tan graves como aquellos que cometió Corianton. El versículo 29 del capítulo 42 dice: «Y ahora bien, hijo mío, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados, con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento». Corianton dio oído al consejo de Alma y se arrepintió y además sirvió de manera honorable. Gracias a la expiación del Salvador, la sanación está disponible para todos. En los días de Alma, en los de Heber y ciertamente en nuestros días, todos necesitamos buscar nuestro propio testimonio de Jesucristo, refrenar nuestras pasiones, arrepentirnos de nuestros pecados y encontrar la paz mediante la expiación de Jesucristo, para ser fieles a Dios y a su obra. Recientemente, en un mensaje y nuevamente esta mañana, el presidente Russell M. Nelson lo expresó de la siguiente manera: «Les ruego que se hagan cargo de su propio testimonio de Jesucristo. Trabajen para conseguirlo. Háganse responsables de él, cuídenlo, nútranlo de manera que crezca. Luego observen cómo se producen milagros en sus vidas». Agradezco que en unos momentos más escucharemos al presidente Nelson. Testifico que él es el profeta del Señor para nuestros días. Amo y atesoro la maravillosa inspiración y guía que recibimos por medio de él. Como apóstol del Señor Jesucristo, doy mi firme testimonio de la divinidad del Salvador y la realidad de su expiación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Al concluir la conferencia, expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los que han trabajado tan diligentemente para preparar estos servicios. Agradecemos a quienes han hablado y a quienes han proporcionado la música inspiradora. También agradecemos a quienes han colaborado con los servicios de traducción, a los que han preparado el edificio y se han encargado de todo lo necesario para esta transmisión mundial. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de sus palabras, el coro concluirá esta conferencia cantando «Para siempre Dios esté con vos». Luego el elder Jorge M. Alvarado, de los 70, ofrecerá la última oración y la conferencia entrará en receso. Queridos hermanos y hermanas, durante estas 5 magníficas sesiones de la Conferencia General, hemos experimentado una vez más que los cielos están abiertos. Ruego que anoten las impresiones que hayan recibido y que actúen de conformidad con ellas. Nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Jesucristo están listos para ayudarlos. Los insto a que aumenten sus esfuerzos por buscar su ayuda. Hace poco, la hermana Nelson y yo disfrutamos de la oportunidad de ver un avance de la nueva y 4ª temporada de la serie Videos del Libro de Mormón. Nos inspiraron.
Permítanme mostrarles un breve fragmento de la escena que representa la aparición del Salvador a los nefitas. He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo. Y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado. Y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Es significativo que el Salvador decidiera aparecerse a las personas en el templo. Es su casa y está llena de su poder. No perdamos nunca de vista lo que el Señor está haciendo por nosotros. Está propiciando que sus templos estén más al alcance de todos. Está acelerando el ritmo al que construimos templos. Está aumentando nuestra capacidad de ayudar a recoger a Israel y además está haciendo más fácil que cada uno de nosotros experimente un refinamiento espiritual. Les prometo que aumentar el tiempo que pasan en el templo bendecirá su vida como nada más puede hacerlo. Actualmente tenemos 168 templos en funcionamiento, 53 templos nuevos en construcción y otros 54 en la fase de diseño previa a la construcción. Me complace anunciar nuestros planes para edificar un nuevo templo en cada uno de los lugares siguientes: Busan, Corea; Naga, Filipinas; Santiago, Filipinas; Eket, Nigeria; Chiclayo, Perú; Buenos Aires, centro de la ciudad argentina; Landrina, Brasil; Hebrón, Preto, Brasil; Huehuetenango, Guatemala; Jacksonville, Florida;
Grand Rapids en Michigan, Prosper, Texas, Lone Mountain, Nevada y Tacoma, Washington. También planeamos construir varios templos en grandes áreas metropolitanas seleccionadas, donde el tiempo que toma viajar a un templo supone un desafío enorme. Por lo tanto, me complace anunciar otras 4 ubicaciones cerca de la Ciudad de México, donde se construirán nuevos templos: Cuernavaca, Pachuca, Toluca y Tula. Mis queridos hermanos y hermanas, les ruego que se centren en el templo como nunca antes lo hayan hecho. Los bendigo para que se acerquen más a Dios y a Jesucristo cada día. Los amo. Que Dios esté con ustedes hasta que nos volvamos a reunir. Es mi oración en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Sheep
Nuestro querido Padre Celestial, venimos ante ti al final de estas 5 sesiones de conferencia general, con corazones dispuestos y humildes a hacer tu voluntad. Te damos gracias por profetas videntes y reveladores. Estamos agradecidos por el presidente Nelson, por el anuncio de más templos. Padre, te pedimos que nos fortalezcamos los testimonios de tu Hijo Jesucristo y sirvamos más en el templo y apliquemos las lecciones que recibimos durante esta conferencia. Bendice a cada uno de nuestros hogares y familias y a cada uno que se ha conectado a estas conferencias de cualquier forma. Que ellos continúen sintiendo tu espíritu y tomen la determinación de seguir a tu Hijo Jesucristo. Esto lo oramos con todo nuestro corazón, pidiendo paz en el mundo y paz a los que están apesadumbrados. Te amamos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Hola y gracias por unirse a millones de personas en todo.